momento. Bendito Padre que está en el cielo, Señor. En esta hora le damos las gracias, le damos la gloria y, Señor, le damos la excelencia. Señor amado, la honra, el honor porque le pertenece, Señor amado. Dios mío, gracias, gracias porque has hecho tantas maravillas, tantas cosas buenas a favor de nosotros. Te damos toda la gloria, todo el honor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, amado Espíritu Santo, háblanos por tu palabra. Amén. El apóstol Pedro dijo que él insistía en repetirle a los discípulos del Señor las mismas cosas, es decir, insistía en la doctrina de la palabra de Dios para que los siervos de Dios, que somos cada uno de nosotros, pudiéramos servir al Señor. Y precisamente quiero compartir algo que compartimos con los hombres el día viernes pasado en la palabra de Dios e insistir en esta enseñanza para que el Señor a través de su palabra fortalezca nuestras vidas. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 2, dice la palabra de Dios, o versículo 12, dice la palabra del Señor. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por lo cual también, volvemos a leerlo, de uno y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Nosotros observamos que este pasaje nos habla de una persona, ¿cierto? De una persona, que luego que Dios obró a través de esa persona, llegó a ser una persona muy trascendente, una persona de una influencia muy importante. Y hemos estado hablando acerca de tener una influencia positiva, y vimos el caso de Lot, que fue una influencia negativa, pero quiero enfatizar por qué Abraham fue una influencia muy positiva, ¿cierto? Y cómo pudo ejercer un liderazgo, porque influencia es liderazgo. Y es importante entender que cada uno de nosotros tenemos un grado de liderazgo, ¿cierto? Ya sea en la casa, ya sea en la iglesia, ya sea en la empresa, ya sea en el colegio, donde quiera que estemos, el cristiano tiene un liderazgo por lo que Dios ha hecho en él, por lo que hay en él. Es un líder donde quiera que está, porque tiene la naturaleza divina, tiene el Espíritu superior, o sea, el Espíritu Santo, y tiene de Dios palabra y tiene la guianza del Señor. El cristiano en realidad es un líder donde quiera que esté. No sencillamente es una persona que pasa desapercibido, sino es una persona que tiene una guianza de Dios, tiene de Dios que compartir y tiene cómo orientar a otros. Por eso nosotros observamos, como dice este versículo, por lo cual también de uno, y este ya casi muerto. Quiero enfatizar en la importancia de una persona. Una persona es muy importante. Muchas veces la gente se siente como un grano de arena en un desierto o en una playa. ¿Cierto? Usted va a una playa y mira un grano de arena y dice, pero ¿qué es esto? Con toda esa arena que hay, ¿qué es un granito de arena? Muchas personas se sienten solo como un grano de arena, como decía una canción antigua que dice, un grano de arena en un amplio desierto, así era yo. Entonces nos sentimos tan insignificantes, pero la Biblia dice que de una persona Dios hizo grandes cosas. Una persona es importante, porque cuando esa persona se coloca en las manos de Dios, es una persona que se vuelve trascendente, es una persona que se vuelve líder, es una persona que influencia a otros. Y esa persona es usted. Amén. Así como Dios usó a Abraham siendo uno, Dios le usa a usted para ser uno porque, o sea, a usted como uno porque la persona no se queda sola. ¿Qué quiere decir? Tiene familia, ¿cierto? Tiene vecinos, tiene amigos, tiene personas, clientes, tiene una gama de personas que están alrededor de él. Uno puede influenciar a muchos, pero uno también produce una generación. Quizá tenga un hijo, 2 hijos, 3 hijos,
¿cierto? Después tiene nietos, después tiene bisnietos. Y esa influencia es importante de ese uno, ¿cierto? Como leíamos acerca del doctor Dobson, que uno de sus antepasados, 6 generaciones antes que él, oró por los que habrían de venir y todos los días oraba por los que ni siquiera habían nacido. ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza? Y este hombre oró por los que ni siquiera habían nacido y él decía: Señor, que todos los que van a venir después de mí, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, etcétera, te sirvan a ti, Señor. Y oraba todos los días, 1 hora diaria, por los descendientes que ni siquiera habían nacido. Yo quiero decirle que hay familiares suyos que ni siquiera han nacido, que es cierto que usted ni se imagina, pero que vendrán con el tiempo, pero que usted desde ya los va a bendecir consagrándose a Dios, porque usted es una persona clave en el futuro de los que ni siquiera han nacido. Es decir, que uno no debe pensar como que uno es solo, ¿cierto?, en la vida, sino que Dios lo ha puesto para bendecir aún generaciones que no han nacido. El Señor Jesucristo oraba por nosotros. Imagínense, dice: yo oro por los que han de creer en mi palabra a través de los discípulos. El Señor Jesucristo oró por usted y oró por mí hace 2000 años. Qué visión tan trascendente, ¿cierto que sí? Porque algunos solo piensan en ellos y dicen: no, pues yo al fin y al cabo me voy a morir y ¿qué? Ya se acabó todo. No, cuando usted o yo tengamos que partir, no se acaba todo. Tenemos que dejar un legado. ¿Qué tenemos que dejar? Un legado, una herencia. Por eso la palabra del Señor dice: el justo dejará herederos a los hijos de sus hijos. Es decir, que el verdadero siervo de Dios deja un legado que perdura por generaciones. Y esa persona en la familia del doctor Dobson oró y el Señor le prometió que varias generaciones le servirían. Y cuando el doctor Dobson hizo una evaluación, ya habían pasado por lo menos 6 generaciones desde que ese hombre oró por los que habían de venir. O sea que usted es una persona clave, usted es una persona que Dios usa. El ser solamente una persona es algo muy valioso, es algo muy importante. ¿Cuántos dicen amén respecto a eso? Entonces, que cada uno tome la conciencia y diga: Señor, gracias, porque aunque soy uno, tú tienes un plan a través de mi vida para bendecir a muchas personas. Ese uno llegó a ser el padre por lo menos de 2 naciones. Es el padre de los judíos y es el padre de los musulmanes. Millones y millones de personas vinieron de una sola persona. Y usted no se imagina cuánto usted puede influenciar a muchas personas si se consagra a Dios. ¿Cierto que sí? Si nos consagramos a Dios, si nos entregamos a Dios, porque volvamos a recalcar, no es sencillamente que yo viva mi vida y se acabó, sino que voy a dejar un legado, voy a ser una bendición para muchos. Pensemos de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, primer aspecto. Pero ese uno no solo era uno, sino que era uno ya casi muerto. Dice: y ese uno ya casi muerto. Porque cuando Dios le da la promesa a Abraham, ¿cierto? Y cuando ya tiene su hijo, ¿cuántos años tenía? Casi 100 años, como dijo alguien, cachichen, ¿no? Casi 100 años. ¿Cuántos tienen 99 años? Levanten la mano. 90, 84 tiene el hermano. ¿Alguien tiene más de 84? Bueno, el hermano tiene 84, pero Abraham tenía casi 100. ¿Y qué pasó? Ya estaba casi muerto, tenía un pie en el cementerio, según nosotros, pero no. Esa persona casi muerta, de esa persona casi muerta, Dios tenía un plan maravilloso para bendecir a multitudes. ¿Por qué muchos jóvenes dicen: ya no vale la pena vivir, y se suicidan? ¿Cuántos adolescentes se quitan la vida porque dicen: no, eso ya no vale la pena, y se quitan la vida, ¿cierto? ¿Cuántas personas ya están cansadas aún de vivir y más bien están orando y diciendo que Dios les quite la vida y que se los lleve? Y quizá algunos de ustedes están así, viven sin sentido, una vida sin propósito, diciendo: pero yo para qué vivo, yo mejor es como morirme, ¿cierto que sí? Y hay cristianos que quieren es morirse, pero no se muera todavía porque Dios tiene un propósito con su vida.
Dígale al que está a su lado, todavía no es hora de morirse. Dios tiene un propósito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto es muy importante también entenderlo porque a veces han habido tantas circunstancias en la vida que ya la gente pierde la motivación para vivir, pierde la razón para vivir y vive sin propósito, y al no tener propósito en la vida quiere mejor partir de este mundo. ¿Cierto? Pero hay algo importante. Dios quiere darnos una vida con propósito. Había una canción antigua cristiana que decía, hay mucho por qué vivir. Cristo tiene mucho que darte. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Es decir, hay mucho por qué vivir. Y por algo Dios nos tiene en esta tierra. Y mientras nos tenga en esta tierra con un poquito de aliento, hay un plan de Dios para nuestras vidas. Vivamos como guerreros hasta el último momento. El apóstol Pablo vivió hasta el último momento y cuando llegó la hora dijo, he peleado, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, ahora me espera la corona. Pero es el momento en el cual Dios nos llama, pero entre tanto no nos llame, tenemos que dar la batalla aquí. Entonces que nadie sencillamente diga, no, pero mejor irme al cielo. Todavía no. Cuando llegue el momento el Señor lo decidirá, pero diga, todavía no. Tenemos que cumplir el propósito. Y dice que de un hombre ya casi muerto, ya anciano, sin fuerzas, ya deteriorado por los años, de ese hombre salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Mucho ánimo. Dios tiene grandes cosas para ti. ¿Cuántos dicen amén? A ver, pero póngale ánimo. Dios tiene cosas para ti. Entonces que hoy le preguntemos al Señor, Padre, tú todavía no me has llevado, úsame en los propósitos que tienes conmigo. Tómame, Señor, dame visión, vamos a verlo más adelante, dame propósito, levántame en victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, qué importante es esto, hermanos. Vuelvo a leer el versículo, por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Es decir, el Señor lo hizo un padre de multitudes. Fue una persona de influencia positiva. Y es muy importante retomar esto, y perdone que lo recalque quizá por tercera vez. Usted tiene que ser una influencia positiva. Porque usted es un embajador del reino de los cielos. Donde quiera que usted está, representa a Jesucristo. ¿Cierto que sí? Donde quiera que usted vaya, va el Señor con usted. Usted es la sal, usted es la luz. Es decir, usted es la persona que produce cambios, que donde usted llega las cosas tienen que cambiar, porque dentro de usted está el maravilloso Señor Jesucristo y el bendito Espíritu Santo. Damos gloria a Dios. Entonces, usted es una persona de influencia positiva y vamos a mirar cómo lo logró ser Abraham. Y aprendamos esos principios de cómo Abraham logró ser esa influencia positiva. Vemos algunos aspectos. Primero, lo que nosotros observamos en Abraham es que era un hombre de consagración a Dios, una consagración permanente a Dios. Entonces, esto es muy importante. Todo empieza con una vida consagrada a Dios. Usted podrá ser trascendente y yo podré ser trascendente en la medida que yo viva consagrado al Señor. Abraham, dijimos en la última oportunidad, era un hombre de altares, hacía altares. Pero ¿qué representa un altar? Un altar representa entrega. Un altar representa adoración. Un altar representa negación. Es decir, Abraham siempre construía un altar y adoraba a Dios, se entregaba a Dios, se consagraba a Dios. Era un hombre de consagración permanente. Por eso nos dice el capítulo 13, verso 4, al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Vemos que ahí hace altar, ¿cierto?
Pero nosotros vemos en el en el versículo 18, Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Manre que está en Hebrón y edificó allí altar al Señor. Y después nos dice que cuando él rescató a Lot, ¿cierto? Y vino con las riquezas que Dios le dio de esa batalla, también construyó un altar al Señor. Es decir, que Abraham siempre hacía altares de consagración a Dios, altares de adoración a Dios, de entrega a Dios, de decirle: Señor, tú eres el que peleas por mí, tú eres el que me das la victoria. Señor, yo te adoro, yo te bendigo, yo te exalto y yo me consagro a ti. Porque el altar significa precisamente adoración, pero también significa entrega al Señor. Miren lo que dice el libro de los Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, ahora el sacrificio en el altar somos nosotros. ¿Cierto? No es solo como en el Antiguo Testamento, un animalito que colocaban sobre el altar. El sacrificio somos nosotros. Ser gente de altar es decirle: Señor, yo me rindo a ti en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Es decirle: Señor, yo soy ese sacrificio. Yo soy ese sacrificio que a ti te agrada. Yo me coloco en tu altar para que tú hagas tu voluntad en mi vida. Por eso dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que el altar es entregar nuestra vida todos los días delante de Dios y decirle: yo te pertenezco, Señor, yo me entrego a ti, vivo para tu gloria, haz conmigo como tú quieras. ¿Cuántos queremos ser gente de altar? Tú necesitas ser una persona de altar, una persona de consagración todos los días, diciéndole: Señor, soy tuyo, me entrego delante de ti. Mire que es un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Es un sacrificio vivo. Tú eres un sacrificio vivo para la gloria de Dios. Seamos gente de altar, todos los días entregándonos al Señor y diciéndole: Señor, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Todos los días diciendo: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Todos los días entregados al Señor en adoración, en sumisión, en reverencia y en total entrega al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ese era Abraham. Por eso Abraham fue trascendente. Por eso Abraham pudo afectar a multitudes. Por eso Abraham fue una bendición para nosotros hoy en día, porque hoy somos bendecidos por la fe del padre Abraham. Pero en segundo lugar, Abraham también fue una persona de fe y obediencia inquebrantables. De fe y de obediencia inquebrantables. Y esto es muy importante que nosotros aprendamos de Abraham. Cierto, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 12 de Génesis. Estamos mirando Génesis y dice la palabra del versículo 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero ¿qué le dijo Dios? Sal de tu tierra y sal de tu parentela. Le dice: salga de su comodidad, salga de ese ambiente en el cual usted dice 2 más 2 son 4. Recuerde que cuando con Dios, ¿cuánto es 2 más 2? No, con Dios 2 más 2 puede ser 5,000. Con Dios 2 más 2 pueden ser 20,000. ¿Acaso no se acuerdan lo que enseñamos, las matemáticas del reino de Dios? Un almuerzo de un niño, ¿qué hizo Dios? Alimentó multitudes. La hermana Clara tiene un dicho que dice: en esta iglesia hay comida para multitudes. Y es verdad, cierto que sí. Entonces, qué importante es esto. Las matemáticas del reino hablan de que cuando nosotros tenemos fe y obediencia inquebrantable, Dios produce multiplicación. ¿Cuántos están de acuerdo? Tome esta palabra en el nombre del Señor.
Abraham sale de su comodidad, sale de su parentela, sale de la seguridad en la cual estaba por un llamado de Dios. Le dice Dios, salga de esa parentela, salga de esa casa, y Abraham lo hace por fe y obediencia inquebrantable. La fe va de la mano con la obediencia. Una verdadera fe es una fe obediente. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque Dios nos dice que lo obedezcamos. Y muchas veces es por fe. Y siempre es por fe más bien. Entonces Él sale de su tierra por fe. Tenemos que vivir por fe y no por vista. Lot vivía por vista y Abraham vivía por fe. La Biblia dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Es decir, por oír la palabra, los mandamientos de Dios y decir, yo obedeceré la palabra de Dios y recibiré la bendición de Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice que él salió en fe obediente, una fe inquebrantable. Qué importante es esto. No dudes de la palabra de Dios, no dudes de los mandamientos de Dios. Cuando Dios dice algo, sencillamente hay que creerlo y obedecerlo, porque Dios no miente y Dios nos va a bendecir. ¿A cuántos Dios está ministrando con esa palabra? Tome esa palabra y dígale al Padre, Señor, ayúdame a tener una fe obediente para tu gloria. Amén. Bueno, pero la fe es probada. El apóstol Pedro dijo que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque el oro es perecedero, se prueba con fuego. La fe del cristiano muchas veces se prueba con fuego, el fuego de la prueba. Por eso a veces usted se pregunta por qué he tenido que pasar situaciones difíciles en la vida, siendo cristiano. Y a veces el enemigo dice, si fueras cristiano, ¿por qué tienes que pasar esto? ¿Por qué? Pero nosotros entendemos que la fe se prueba por fuego. Pero una vez que es probada, es una fe mejor, ¿cierto? Como cuando usted toma el oro y cuando ustedes han visto las minas de oro, donde trabajan con oro, en las montañas de Colombia, ahí colocan esas piezas de oro en un, ¿cómo se llama esto? Bueno, en un recipiente. No, no es un caldero, un crisol. Es un crisol y le ponen un soplete. Y eso empieza primero a echar humo, echar humo, se pone negro, se pone rojo. Y a lo último, ya cuando le han echado fuego, 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 ya queda el oro limpio, de 24 quilates. ¿Qué le parece? Queda limpio. Entonces muchas veces nuestra fe tiene que ser probada por el fuego. Cierto que sí. Entonces cuando tú tienes que pasar pruebas de fe, Dios está perfeccionando tu fe. No te desanimes. Por eso dice que no nos extrañemos por el fuego de prueba que ha venido, porque como si cosa extraña nos aconteciese. Esas pruebas de fe hacen que la fe sea más fuerte. Entonces, ánimo, mucha fortaleza. Abraham fue trascendente porque fue un hombre de fe y de obediencia inquebrantables. Y cuando llegó el momento de la prueba de fe, lo encontramos en Génesis 22, 9. Y dice la palabra de Dios: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, otro altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya reconozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham los ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Dios le dice a Abraham que ofrezca a su hijo. Qué prueba tan tremenda, ¿cierto? El hijo de la promesa, solo tenía ese hijo. Y de ese hijo vendrían las multitudes. Y de verdad así fue, de un solo hijo vinieron los miles y miles y millones. Pero ahora Dios le dice: ofrézcame a su hijo. Muchas veces
me ha pasado en la vida cristiana que uno tiene un anhelo de algo, quiere lograr algo. Y entonces uno se obsesiona por ese algo y se llena de ese ánimo por lograr eso. Y resulta que llega el momento en que las cosas no se dan. Y uno dice, ¿pero qué pasa? Entonces Dios lo lleva a uno a que muera a eso que uno quiere. Y cuando uno muere a eso, Dios se lo da. ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿No les ha pasado? Bueno, si no les ha pasado, hay que aprender un poquito más de la fe, ¿cierto? Muchas veces usted anhela algo, usted lo quiere, usted lo anhela y usted quiere lograrlo, pero llega el momento en que, como le pasó a mi esposa cuando yo estuve muy enfermo. Yo me iba a morir, pero el Señor le preguntó a mi esposa, ¿qué prefieres, a tu esposo o un apartamento? Dijo, mi esposo, porque ella quería tener un apartamento en ese tiempo. Y entonces le dice el Señor a mi esposa, ¿qué prefieres, tu esposo o me prefieres a mí? Imagínense eso, le habló el Señor a mi esposa cuando yo estaba enfermo. Bueno, las esposas que aman a sus esposos, ¿qué harían? Entonces mi esposa dijo, no, Señor, te prefiero a ti. Y cuando ella dijo, te prefiero a ti, Dios me salvó la vida a mí. Entonces dicen amén. ¿Qué les parece? Eso es tremendo. Entonces Abraham quería una descendencia, pero ahora Dios le pide al hijo. ¿Y qué hace Abraham? Está dispuesto a entregar al hijo, a sacrificar al hijo, porque Abraham era un hombre de fe y él sabía que si él tenía que entregar a su hijo y lo tenía que entregar en holocausto, holocausto es que la víctima se colocaba en el fuego hasta que quedaba convertido en cenizas. Ese es holocausto. Pero él creía y sabía y tenía seguridad y él dijo, si yo tengo que entregar a mi hijo y lo tengo que entregar como cenizas, de las mismas cenizas Dios levantará a mi hijo y me hará padre de multitudes. Esa era la fe de Abraham. Si me hago entender, era una persona con una fe trascendente, no vivía de las circunstancias ni de las emociones ni de lo que era aparente, sino él estaba seguro, Dios me lo prometió, Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, se va a cumplir. Entonces muchas personas se les olvidan las promesas de Dios y empiezan a renegar o a criticar o a desubicarse. No, Abraham estaba cierto, estaba seguro, estaba confiado que aún si su hijo se convertía en cenizas, de esas cenizas Dios le daría una descendencia. ¡Qué fe tan tremenda! ¿Cierto que sí? Y él superó todas las circunstancias y colocó a su hijo sobre el altar. Vuelve al altar. ¿Qué te está pidiendo Dios que coloques sobre el altar? Ahora está colocando Abraham a su propio hijo. Coloca ese propósito que tienes, ese anhelo que tienes, todo lo que tú eres, colócalo en el altar y dile, Señor, te entrego todo en el altar y vas a ver la gloria de Dios. No deje que este mensaje pase sin pena ni gloria. Tómelo y diga, esto es para mí. Hoy colocaré en el altar lo que Dios me está pidiendo y veré la gloria de Dios. No deje que esta enseñanza pase sencillamente como una enseñanza más, sino que usted diga, Señor, yo seré como este hombre Abraham, de fe y obediencia inquebrantable. Y cuando Abraham levanta su mano para sacrificar a su hijo, le dice, no lo hagas. Cierto que sí, dice la palabra de Dios. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Por tanto, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único, gloria a Dios. Y pasó la prueba de fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quizás estás pasando una prueba de fe, no reniegues, no dudes, sigue adelante, sigue firme. La fe es probada, pero luego que es probada hay una gran victoria. Viene una gran victoria luego de esta prueba de fe que estés pasando. ¿De acuerdo? Vamos de fe en fe, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Entonces, mucho ánimo, amados hermanos, y aprendamos de esa fe de Abraham. ¿De acuerdo? Bueno, damos gracias a Dios. En tercer lugar, nosotros observamos que Abraham era un hombre de visión dada por Dios. Una visión dada
por Dios. Y encontramos en el libro del Génesis, capítulo 22, verso 17. Dice el Señor: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces Dios le da visión a Abraham. Dice: así como hay estrellas en el cielo y así como hay arena a la orilla del mar, así haré tu descendencia, una descendencia muy grande. Pero ¿qué quería Dios? Darle a Abraham visión. Veamos por qué explico esto, por qué digo esto. Porque en el capítulo 15 de Génesis, versículo 5, vuelve a reenfatizar esta idea y dice así, Génesis 15, 5, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Lo volvemos a leer, ¿le parece? Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Abraham estaba en su tienda, o sea, en su carpa, estaba en una carpa, vivía en carpas, ¿cierto? Y dice: salga de la carpa, Abraham, mire hacia el cielo. Era una noche estrellada. Y entonces empieza Dios a decirle: empieza a contarlas, empieza a contar las estrellas, a ver si las puede contar. Y le dice: le aseguro que así será su descendencia. ¿Qué le estaba dando Dios a Abraham? Visión de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Una visión de Dios. Y lo que nosotros necesitamos para ser trascendentes es tener una visión dada por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Abraham tenía una visión, pero mire que es una visión dada por Dios. No es una visión de nosotros mismos, sino es algo que viene de parte de Dios. Nosotros tenemos que pedirle a Dios: Señor, dame la visión tuya para mi vida, para mi familia, para el por qué estoy aquí en la tierra. Dame visión. Y por eso dice el libro de los Proverbios que sin profecía el pueblo se desenfrena. Proverbios 29, 18, ¿cierto que sí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Pero otras versiones dicen: sin visión el pueblo perece. Sin visión el pueblo perece. Sin visión el pueblo se destruye. Sin visión solo hay caos. Sin visión solo hay una vida sin propósito, una vida sin sentido. ¿Qué es visión? Visión es la revelación de los propósitos de Dios para nuestra vida, para que nosotros los cumplamos. Ustedes recuerdan un relato de un hombre que se llamaba Bartimeo. ¿Qué problema tenía Bartimeo? Era ciego. ¿Cuántos se acuerdan del relato de Bartimeo? Bartimeo era ciego, ¿cierto que sí? ¿Y qué pedía Bartimeo? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que gritaba, ¿no? Y los discípulos decían: uy, no, dígale que se calle, es muy ruidoso. Pero gritaba más duro, gritaba más que algunos de nosotros. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces le pregunta: ¿qué es lo que usted quiere? Señor, que recobre la vista. Porque es que vivir sin visión es terrible. La Biblia dice que algunos son ciegos, guías de ciegos. ¿Sí me hago entender? Y dice que caerán el ciego y los otros que lo siguen en el hueco. La visión es indispensable, porque sin visión es como ir en una noche oscura sin saber hacia dónde va. No hay orientación. Imagínese, cierre sus ojos y empieza a pensar que va caminando por allá a la deriva. ¿Ah? Terrible, pero así muchos viven. Viven como con los ojos cerrados y no saben que aquí hay 4 escalones y el porrazo va a ser grande. ¿Sí me hago entender, hermanos? Y hay personas que viven sin visión en los negocios, en el ministerio, en la familia. Viven a ciegas, van como con un bastoncito a ver por allí.
Hay mucha gente que vive así, sin una revelación de los propósitos de Dios. Pasan 10 años, pasan 20 años, pasan 40 años y se mueren y viven sin pena ni sin gloria. Su vida sencillamente fue una vida oscura, no lograron nada en los propósitos de Dios, sencillamente no hicieron lo que Dios quería porque nunca tuvieron la visión de Dios. Sin visión el pueblo perece, sin visión el pueblo se desenfrena, sin visión no hay nada. Eso está duro, ¿cierto? Pero mi propósito no es ofender a nadie. Pero sí es importante que le digamos, Señor, dame la visión tuya. Por favor, hágalo en mi vida. ¿Qué visión tú tienes para mí? Y no importa quién sea usted. Dios usó gente tan sencilla como unos jóvenes en Inglaterra, Juan Wesley, Carlos Wesley, George Whitefield, y cambiaron a toda una nación. Porque ellos decían, esta nación que está en la corrupción, esta nación que está en el pecado, esta nación que va rumbo al abismo, Señor, sálvala. Y les dio la visión de predicar el evangelio y transformaron a toda Inglaterra. Y el avivamiento wesleyano hoy bendice a muchas naciones. Y lo que pasó allá en Inglaterra nos bendice hoy en día, porque varios jóvenes tuvieron la visión de Dios. Estaba observando que un hombre llamado John Barnardo, estaba leyendo, era un hombre que le dio Dios la visión y pudo sostener a 70,000 niños sin hogar. 70,000 niños sin hogar. Tremendo eso. ¿Qué quiere decir? Que a veces uno con 3, con 4, con 5 no sabe qué hacer y él se adoptó 70,000. ¿Qué le parece? Cuando hay una visión de Dios, se logran cosas imposibles. Yo lo puedo decir y testificar, cuando Dios le da la visión, el dinero no es problema. Porque yo una vez le dije a un pastor amigo, le dije, cuando íbamos a comprar estas propiedades, una que valía 100 millones en esa época, hace muchos años, aquí ahora esto vale ya mucho, pero en ese tiempo le dije a mi amigo pastor, le dije, pastor, queremos comprar una propiedad, pero nos vale tanto y no tenemos la plata. Y me regañó. Y me dijo, usted no tiene la plata, no, usted lo que no tiene es la visión. Porque con la visión vienen los recursos. ¿Cuántos me están escuchando? Y es importante entender eso. Muchos se limitan porque no tienen recursos, porque no tienen la infraestructura, porque no tienen supuestamente todo calculado. Pero cuando Dios da la visión, con la visión viene la fe, con la visión vienen los recursos, con la visión viene todo lo que se necesita. Por eso tú no puedes vivir sin la visión de Dios. Tú tienes que clamarle al Señor y decirle, Señor, dame la visión tuya, ¿qué es lo que tú quieres de mí? El apóstol Pablo le dijo al Señor, Señor Jesucristo, ¿qué quieres que yo haga? No se quede sentado décadas en una silla, sencillamente pasando los años. Dígale, Señor, dame tu visión. No quiero vivir sin tu visión. Necesito tu visión. Sacúdeme por tu visión. Asómbrame por tu visión. Muéstrame tu visión. Dios le mostró a Abraham y le dijo, salga de su tierra, de su parentela. Y después, cuando él obedece, le dice, cuente las estrellas, cuente las estrellas. Dios le estaba dando visión. Dios quiere darte visión. ¿Estamos de acuerdo? Es algo que va más allá de lo que tú quieres. Muchas veces uno tiene anhelos humanos, pero hay que decirle, Señor, dame la visión tuya, lo que tú quieres hacer conmigo. Todos los que Dios usó en la Biblia, les dio visión. Sin visión usted no llega ni a la esquina. Cuando Dios quiere hacer algo, coloca la visión en el corazón de las personas. Tú tienes que decirle, Señor, dame esa visión. Entonces hubo un hombre llamado Hudson Taylor que envió cientos de misioneros a la China, al país de China. Esa fue la visión que Dios le dio. Pero él no tenía recursos, pero él enviaba misioneros. Recuerde, el dinero no es el factor problema. El factor problema es la falta de visión. Y él envió misioneros sin tener dinero. Pero resulta que cuando él necesitaba el dinero, él tenía algo. Hudson Taylor no pedía ofrendas. Sencillamente creía y actuaba, creía y actuaba. Y siempre llegaban los recursos. Y siempre que había un reto y había que pagar ciertos compromisos, iba sencillamente al correo y llegaban los recursos. Dios le enviaba recursos de todos los lugares y como fuera, nunca faltan los recursos cuando hay la visión de Dios. Cuando no hay visión de Dios, el problema es tremendo.
no llegan los recursos, vemos que todo se nos obstaculiza. Necesitamos la visión de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Otro fue Guillermo Carey. Guillermo Carey tuvo una visión de lograr que la India, o sea, el país de India, recibiera la palabra de Dios. Pero Guillermo Carey no era un teólogo, ni era un ingeniero, ni era un médico, pues no estaba muy preparado. Ahora, no estoy diciendo que no se prepare, siga estudiando, jóvenes que están aquí, síganse capacitando, ¿cierto que sí? Hay que avanzar. Pero el caso de él era sencillamente un zapatero. ¿Era un qué? Y la historia lo llamó el zapatero remendón porque pues no hacía zapatos muy finos, sino que era muy modesto en su conocimiento, pero era juicioso en su trabajo. Y estando arreglando zapatos, él decía: Señor, salva a los de la India, y oraba por los de la India, y oraba por los de la India, hasta que el Señor le dio la visión por la India y empezó a enviar misioneros a la India. Estableció universidades en la India, estableció colegios en la India, aprendió varios idiomas, se esforzó, empezó a llevar palabra de Dios. Dios lo usó para que las leyes injustas de la India cambiaran y le dio una transformación a ese país. Un hombre sencillo con la visión de Dios. ¿Cuántos toman esa palabra? Esa palabra no puede pasar por encima de usted, sino que usted decir: Señor, yo necesito que me des tu visión en mi vida. ¿Qué quieres de mí, Señor? Como dijo el apóstol, ¿qué quieres que yo haga? ¿Estamos de acuerdo? No podemos vivir sin visión. Necesitamos urgentemente la visión. Y por eso Nicodemo gritaba: Señor, tenga misericordia. No quiero vivir sin visión. Y dice que Nicodemo... Bartimeo botó la capa del ciego. ¿Se acuerdan? Que tenía una capa. Los ciegos en el tiempo de Jesús usaban una capa. Era la capa del ciego. Y esa capa del ciego también los caracterizaba como, o sea, como, pues no puedo ver, deme una limonita, si me hago entender. Y entonces tenían como ese uniforme del ciego sin visión. Pero él dice que agarró esa capa y la botó y la tiró, como diciendo: ya no quiero ser sin visión, ya no quiero dar un paso sin la visión de Dios. Aquí necesito recibir la visión de Dios. Y el Señor le dio la vista, le dio la visión. Ora. Si tienes que ayunar, ayuna y dile: Señor, dame la visión. Muchas veces uno va perdiendo la visión. Una vez un pastor se descarrió, se apartó del evangelio. Yo hablo pues también de los pastores porque yo dirijo pastores y el pastor también tiene muchas batallas. Ese pastor se apartó de Dios y se metió en el pecado. Entonces, cuando hablé con el supervisor de él, le dije: ¿qué le pasó a este hermano? Dijo: es que llegó un momento en que perdió la visión de Dios. Cuando uno pierde la visión de Dios, se desenfoca, hierra, comete errores, se mete en pecado. Pero mientras usted mantenga esa visión dada por Dios, usted va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Necesitamos urgentemente la visión de Dios. Todos los que Dios usó les dio visión. A Josué le dijo: entra al pueblo a la tierra prometida. A Moisés le dijo: saque al pueblo de la esclavitud de Egipto. A Nehemías le dijo: vaya y construya los muros. Al apóstol Pablo le dio una visión global para que llevara el evangelio a todos los lugares de la tierra. Y a José, a María, a Ricardo y a usted, ¿cuál es la visión que Dios le está dando? ¿Cuántos me están escuchando? Pero Dios tiene una visión para usted y para mí, para cada uno de nosotros, porque vivimos con propósito. Pero si no hay visión, es una vida sin propósito. No vivamos así, vivamos con propósito. Entonces, pidámosle al Señor esa visión. ¿Cuánto le vamos a pedir a Dios esa visión? Bueno, damos la gloria a Dios. Esto es muy especial. Esto estaba en la vida de este hombre de Dios. Bueno, ¿qué había más en la vida de este hombre Abraham? Abraham era un hombre comprometido con las nuevas generaciones. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 18 de Génesis, versículo 19. Vamos a mirar, Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio,
para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué dijo Dios de Abraham? Dios dijo que Dios sabía que Abraham enseñaría a sus hijos y a su casa después de él, o sea, a sus hijos y a sus nietos, les enseñaría que guarden el camino del Señor. Entonces, ¿quién era Abraham? Era un hombre transgeneracional. Y estoy haciendo énfasis en esto porque nosotros somos muy inmediatistas y pensamos que la bendición es solo para uno y que yo esté bien. Como le pasó a un rey que Dios le envió un juicio al pueblo. Y entonces Dios le dijo, el pueblo será destruido, pero el juicio vendrá después de que usted se muera. ¿Cuántos me están escuchando? Pónganle atención. Nos quedan unos minutos. Entonces le dijo Dios, el juicio vendrá sobre el pueblo, pero el juicio vendrá después de que usted muera. Y entonces el rey se puso muy contento, porque dijo, bueno, al menos no me llegará a mí el juicio, pero era un rey sin visión, porque aunque a él no le vendría el juicio, sí le vendría a sus hijos, y sí le vendría a sus nietos, y sí le vendría a sus bisnietos. Entonces por eso yo enfatizo tanto que nosotros no podemos ser egocentristas y pensar que somos el centro del universo y que lo importante es que yo sea feliz y que yo me alegre y que yo esté bien, como es ese evangelio hoy que es antropocéntrico, que es egoísta, que es Dios le va a dar a usted, le va a dar a usted, sí nos va a dar a nosotros, pero es que detrás de nosotros vienen muchos. Y si nosotros somos íntegros y honestos, esos muchos serán bendecidos. Ya salgámonos del egocentrismo. Entonces Abraham vivió la fe, recibió la bendición, pero esa bendición alcanzó a sus descendientes. Tenemos que pelear la batalla por los descendientes. La lucha de Satanás es contra las generaciones, contra los niños que nacen, contra las nuevas generaciones. Y por eso una persona como Abraham es una persona que le dice, Señor, ayúdame a enseñar a mis hijos, a mis nietos, a que caminen en el camino del Señor. Lo vuelvo a leer por tercera vez el versículo. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Abraham era un hombre comprometido de formar nuevas generaciones en los caminos del Señor. Por eso Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de las generaciones. Pensemos en esas generaciones que vienen. Si no tiene hijos, quizá tiene sobrinos. Si no tiene sobrinos, tiene vecinos o tiene niños en la iglesia. Cierto que sí, pero no vivamos sencillamente. Por eso Dios siempre ha querido que las familias tengan hijos. Hay un gran problema con los jóvenes que no quieren tener hijos. Pero ¿para qué Dios creó la pareja? ¿Para que sean felices y coman perdices solo ellos dos? Sí, porque hoy la filosofía es, no, hijos no, como si fuera una maldición, prefieren tener perros y gatos y hasta pericos, ¿no? O loros, pero no quieren hijos. Pero ¿qué dijo Dios? Dios dijo, llenar la tierra, o sea, que tengan descendencia, porque Dios quería llenar la tierra con personas que amaran y sirvieran a Dios. Dios no es un Dios de esterilidad, Dios es un Dios que cuando creó, por ejemplo, los peces, un solo pez, he dicho muchas veces, un bacalao, una bacalao hembra, en una sola postura pone 30,000 huevos. Qué exagerado es Dios. ¿Qué ha querido Dios? Que haya multiplicación, fructificación, porque Él quiere llenar la tierra de gente que ama a Dios, que sirve a Dios, pero eso es con patriarcas y matriarcas que son cada uno de ustedes, gente con visión que dice, estos hijos servirán al Señor con la ayuda de Dios. Abraham tenía una visión generacional. Vuelve a tener una visión generacional, quizás no tengas hijos ni nietos, pero empieza a formar niños, jóvenes, vuelve el corazón hacia esos jóvenes y dile, Señor, dame algunas personas jóvenes que yo pueda orientarlas, ayudarlas para que ellos te sirvan y ellos enseñen a sus hijos y ellos a sus hijos. Es importante eso, no sé si me hago entender. Ustedes saben que los musulmanes están conquistando a Europa, ¿cuántos sabían eso? Ya Europa, por ejemplo, Londres y Inglaterra, el país de Inglaterra, Londres, su capital, y muchos países como España también, Francia, muchos de los que están en las alcaldías ya son musulmanes.
ya no son ni siquiera de ahí, de España o de Inglaterra, han venido del África, han venido de los países musulmanes y ya son una segunda generación. Y alguien dijo que la conquista de los islámicos se logró sin disparar un solo tiro, porque de aquí a unos años Europa no será cristiana sino islámica. Y conquistaron un continente sin disparar un solo tiro, pero sí teniendo hijos y enseñándolos en la religión de ellos. Una gran batalla, o sea, un gran fracaso de la iglesia cristiana en Europa. Porque empezamos a creerle a la gente secularista que no, que eso de tener hijos que es un gran problema, que eso es una gran dificultad, que qué vamos a hacer. Pero los musulmanes tienen de a 5 hijos. Si me hago entender, de a 6 hijos, de a 7 hijos. Entonces, ¿qué quiere decir? Los levantan en la fe islámica y conquistan sin disparar un tiro continentes enteros. Dios ha querido que invirtamos en las nuevas generaciones y Dios vio en Abraham eso. Tenemos que tener un compromiso generacional. Primero con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros bisnietos, pero también con los niños que no conocen a Dios. Tenemos una batalla por esos niños. Por eso hay que fortalecer el ministerio de los niños, de los adolescentes, porque la batalla está desde esos niños, desde el vientre el diablo los quiere matar. Y cuando nacen, entonces están de una vez a cambiarles de género, de sexo. Que si es niño lo quieren volver niña, y que si es niña lo quieren volver niño. Qué locura, ¿cierto que sí? Y es una batalla en los jardines infantiles. Traen esas drag queens que se disfrazan y que son, mejor dicho, es un problema tremendo. Desde la infancia los están seduciendo a que se corrompan. ¿Y qué hace la iglesia cristiana? ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que comprometernos con las nuevas generaciones. Por eso Dios bendijo a Abraham. Por eso lo hizo Dios, una persona trascendente y de gran bendición, comprometido con las nuevas generaciones. Amén. Y precisamente esto deriva de que Abraham también era un guerrero por su familia. Y quiero pues que concluyamos con esto. Era un guerrero por su familia. Porque en cierto momento Abraham pues sí tenía sus hijos, sus descendientes directos, pero también tenía más familia, como un personaje que hemos mencionado mucho en estos días que se llamaba ¿cómo? Lot. Y resulta que una vez a Lot lo secuestraron. Y entonces lo agarraron a Lot, lo secuestraron y lo tenían allí apresado. Pero ¿qué hizo Abraham por Lot? Entonces dice Génesis 14, versículo 14 al 16, dice: y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados y los nacidos en su casa 318 y siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y los atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y las mujeres y demás gente. Es decir, Abraham dio la batalla por Lot, que era su pariente. ¿Qué tenemos que hacer? Dar la batalla también por nuestra familia extendida. Dijo amén el hermano, gloria a Dios, que Dios lo bendiga. Tenemos que dar la batalla por la familia extendida. ¿Sabe por qué? Porque tenemos, por ejemplo, primos, tenemos suegros, tenemos yernos, tenemos nueras, tenemos, ¿qué más tenemos? Tíos, nietos, bueno, pero estoy hablando de la familia más extendida, ¿cierto que sí? Pero algunos dicen, no, eso no es problema mío, allá ellos. Quizá tiene un primo por allá lejano viviendo en otro país, usted ni se acuerda de orar por él. Yo me estoy proponiendo ganar, digamos, a la suegra de mi hija, ¿cierto que sí? Bueno, la otra suegra de mi hijo ya es cristiana, el Señor la salvó, pero ahora el reto es a ella, pero también ella tiene unos hijos. Es decir, que Dios nos use para alcanzar esas familias. Que Dios nos dé una visión más grande y empecemos a batallar por todo, ¿cierto que sí? Por esos ancianos, por esos abuelos, por esos jóvenes, y que los adoptemos por esos sobrinos, y que nosotros digamos, Señor, ayúdanos a libertarlos. Dice que cuando Abraham vio que a Lot lo habían apresado, armó un ejército y dijo, nos vamos a rescatar
a este muchacho. Y se armaron de valor y también con las armas que se usan, y se fueron y lo rescataron y pelearon y recuperaron las personas y recuperaron los bienes. ¿Cuántos guerreros hay aquí? Abraham también fue un guerrero y batalló por esa familia. Les quiero proponer, hermanos, empecemos a orar por esa familia extendida y que empiecen a convertirse esos primos, que empiecen a convertirse esos suegros, esos abuelos, esos jóvenes, esos nietos, todas esas personas, sobrinos, que empiecen a llegar al Señor. Peleemos la batalla por ellos. Una visión un poco más amplia, ¿cierto que sí? Y Dios nos va a usar. Entonces Abraham fue ese guerrero y dijimos lo último, Abraham fue un guerrero también de intercesión. Y recordemos, sencillamente lo mencionamos, los que quieren anotar el versículo es Génesis 17:23, que Abraham fue un gran intercesor. Entonces Abraham dio la batalla por sí mismo, por su familia, la cual no dio Lot. ¿Recuerdan la tristeza y el fracaso de Lot, que no dio la batalla por su esposa? No dio la batalla por sus hijas, no dio la batalla por sus yernos. Y a lo último perdió todo, perdió la familia, mejor dicho, pero lo más terrible, perdió toda una ciudad. Porque cuando Abraham oraba por Sodoma y Gomorra, Abraham dijo: Señor, siendo usted el juez de la tierra, ¿va a destruir al malo con el justo? Eso no está bien, Señor. Y le dice Dios: no, si hay 50 no los destruyo, pero no los hay. Señor, si hubieran 45, si hay 45, pero no los hay. Y empieza a bajar y hasta lo último llegó a ¿cuántos? A 10, esto ya lo vimos la otra vez. Y no había ni 10, porque Lot no alcanzó a ganar ni a 10 personas. No oraba por ellos, no era intercesor. Abraham era un gran intercesor. Y por eso Dios lo bendijo tanto. Tú tienes que ser un intercesor, primero por uno mismo. ¿Cuántos creen que uno tiene que orar por uno mismo? Pero ¿cuántos creen que uno tiene que orar por la familia? Tenemos que volver a la batalla por la familia cercana, la familia extendida, pero también tenemos que ser intercesores por Colombia. ¿Dónde está la esperanza de Colombia? En Cristo, a través de la iglesia. O sea, sí, Cristo, pero el Señor obra a través ¿de quién? De su iglesia. Qué tremendas noticias, cada vez masacres y masacres. Ahorita estaba escuchando anoche en el Morales, Cauca, mataron a 3 policías. Cierto que sí, no sé, creo que fueron las FARC, y empezaron a atacarlos y llamaron al, no sé si era un coronel, y entonces el coronel decía: bueno, ¿y en dónde tienen las heridas? Imagínense la gente, y entonces los patrulleros todos desesperados, dice: ¿usted por qué pregunta? Decía un poco de groserías, tantas cosas, mándenos refuerzos, nos están matando, y los mataron. Hoy está la cosa tremenda, van muchas masacres, casi 60 masacres. Está la cosa muy tremenda, se necesita de la oración del pueblo de Dios. Por eso siempre aquí, en todos los cultos, oramos por Colombia. Oremos por Colombia. Abraham fue un hombre sobresaliente porque Dios lo usó como un intercesor. Tenemos que ser intercesores y si seguimos orando y clamando, Dios tendrá esperanza, Dios dará esperanza a este país. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Intercediendo por el país. Pero vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Póngase en pie si le es posible y vamos a orar en este momento en el nombre de Jesús. Si hay una adoración allí, coloquémosla suave, por favor, y vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Señor, te damos las gracias, te bendecimos, te glorificamos. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu santa y bendita misericordia, Señor. Suave, suave. Señor amado, por favor, si es instrumental mejor. Señor, te damos las gracias, te damos la gloria, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Señor, te damos la honra, te damos la gloria. Señor, yo te quiero rogar que produzcas un cambio en cada uno de nosotros, Señor amado. Señor, te pedimos perdón, Señor amado, cuando hemos quedado estancados, cuando hemos perdido la visión, cuando, Señor amado, no hemos sido
gente de influencia positiva, Señor. Oh bendito Dios, te queremos rogar que nos transformes, Señor, que tú produzcas un cambio en nuestras vidas. Señor amado, gracias por ese hombre Abraham, que era un hombre de altar. Señor, ayúdanos a volver al altar de Dios, Señor amado. Ayúdanos a volver a esa entrega total todos los días, esa entrega, Señor amado. Ayúdanos a tener una fe obediente, una fe de obediencia inquebrantable, Señor, por favor, y danos la visión, Señor, esa visión trascendente, bendito Padre. Señor amado, ayúdanos a no vivir sin visión. Señor amado, ayúdanos a vivir con visión, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser personas de generaciones, es decir, de que pensamos en las nuevas generaciones. Pero Señor, transfórmanos, Señor. Oh, concédenos el arrepentimiento, concédenos la conversión, concédenos, Señor, que seamos transformados en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Señor amado, por favor, rogamos que esta enseñanza no solo sean enseñanzas y palabras que se dicen, sino que tú traigas un cambio a nuestra vida, Señor. Rogamos, Señor amado, que estas realidades en la vida de Abraham, Señor, sean verdades en nosotros. Señor amado, gente de altar, Señor amado, en el nombre de Jesús, gente de fe y de obediencia inquebrantable, gente de visión, gente que trabaja por las nuevas generaciones, Señor amado. Oh Padre, Dios mío, gente que guerrea por la familia y por el país. Señor amado, danos esa visión, danos esa visión. Señor, danos esa visión. Háblanos por la palabra, Señor. Háblanos por tu palabra, Señor. Yo te ruego que coloques visión en nuestras vidas. Por favor, coloca la visión. Oh Señor, coloca la visión, así como Señor amado, Bartimeo, Señor, así como Bartimeo clamaba por la visión. Señor, danos esa visión que necesitamos. Danos esa visión, Señor. Devuelve la visión, Señor, devuelve la visión. Tu palabra dice: sin visión el pueblo perece. Señor, coloca en nosotros esa visión tuya, Padre, en el bendito nombre del Señor Jesús. Gracias, 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 Señor, en el nombre santo de Jesús. Oh, Señor amado, ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser trascendentes, Señor amado, a bendecir las nuevas generaciones. Oh, gracias, 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 Señor. Oh, Padre, te exaltamos, Padre, te bendecimos, Padre, te glorificamos, Padre, te honramos. Damos a ti toda gloria, damos a ti toda alabanza. Gracias porque eres bueno, gracias. Sigue orando, Señor, gracias, gracias, Dios mío. Señor, concédenos, Señor, el arrepentimiento, la conversión, Dios mío. Padre, da visión, danos visión, danos visión. Amado Espíritu Santo, danos esa visión esa visión trascendente. Espíritu Santo, rogamos en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor, renuévanos, transfórmanos, Señor. Cambia nuestro corazón, Señor, ayúdanos a volver al altar, Señor, Señor amado, a volver a esa consagración, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios. Te damos las gracias. Oh Padre, danos esos sueños de Dios. Ayúdanos a soñar los sueños de Dios. Señor, vuelve la visión, esa visión, Señor, que es trascendente. Gracias, Señor, transfórmanos, Dios mío. Oh, Señor, renuévanos, Padre. Transfórmanos, bendito Dios. Gracias. Te damos las gracias ahora donde tú estás. Dale a Él la gloria. Dile: Señor, te adoro, Señor, te exalto. Oh Padre, porque tú eres el Señor de nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú eres el Rey de nuestra vida. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza te pertenece. Señor, toda gloria, toda honra es para Dios. Señor, toda gloria y toda honra te pertenece a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vivimos para ti, Señor. Vivimos para la gloria de Dios. Vivimos para la gloria de Dios. Diga: yo vivo para la gloria de Dios.
Diga: yo vivo para la gloria de Dios. Diga: yo vivo para la gloria de Dios. Oh, charababaya candacaya. Yo vivo para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Vivo para la gloria. Declárelo. Diga: yo vivo para la gloria de Dios. Dígale: Señor, yo vivo para la gloria tuya. Digámosle: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, la baya barababaya samaqueya. Señor, somos tuyos, te pertenecemos, Señor. Oh, vivimos para ti, Señor. Vivimos para ti, Señor. Vivimos para tu gloria, gloria a Dios. Oh, ahí donde tú estás, dile: Señor, dame tu visión. Dame tu visión. Vivo para ti, Señor. Vivo para ti, Jesús. Vivo para ti. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dile: Señor, transfórmame, cámbiame, Señor. Produce una transformación en mi vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por esa obra santa, por esa obra poderosa. Gracias, gracias. Arriba esa adoración. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Oh, Sharabarabaya, adorémosle, démosle la gloria. Gloria, 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 gloria. Santo, 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 santo. Oh, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Te damos las gracias, Señor. Oh, sí. Cantamos: renuévame, Señor. Sí, Padre, sí, Padre. Gracias, Dios mío. Te damos la gloria, Señor. Oh, Samarabacaya, Sandarabaya. Sí, fuerte. Porque todo lo que hay dentro necesita más.